Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Durante este día hemos tenido una transmisión especial desde las diferentes plazas, en los diferentes departamentos que se manifestaron en contra de la corrupción. Y hablábamos en el bloque anterior que el organismo ejecutivo, la presidencia, emite un comunicado en donde saluda y reconoce la importancia de las manifestaciones. Esta vez no las calificó de violentas ni nada de eso. Al contrario, las califica de pacíficas y las saluda, ¿no? Y las felicita. Pero hay un último párrafo que hacía mención Estuardo, que es importante, que hace un llamado urgente para establecer una agenda mínima. Estuardo. Miren, básicamente este comunicado de prensa del gobierno de Guatemala, sí, que bueno, las marchas y pacíficos, somos respetuosos de eso. Bueno, tiene que ser respetuosos porque la Constitución así lo manda, porque ese es un derecho que tenemos, ¿verdad? Pero el último párrafo es el que hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué traigo este último párrafo? Porque están pidiendo mucho, hoja de ruta, cuáles son las siguientes acciones y todo. Dice, después de bla, 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 dice, el último párrafo, es necesario, de manera urgente, está pidiendo el pueblo de manera urgente, se instale una instancia de diálogo y consenso para priorizar la agenda de interés nacional. Si yo lo leo al revés, es como nuestra agenda no ha sido de interés nacional. Pues si uno lo puede poner al revés, ¿verdad? Entonces, esta mesa de consenso y diálogo prioriza la agenda de interés nacional que permita buscar la solución a la problemática del país prevaleciente desde hace varios años y garantice la gobernabilidad. Puntos importantes aquí. Urgente. Una instancia de diálogo y consenso. ¿Para qué? Para una agenda que permita ¿qué? Buscar soluciones a los problemas que están prevalecientes en Guatemala. Esos son los 4 puntos fundamentales de ese último párrafo. El resto, olvídense. Este es el párrafo importante. Básicamente, el gobierno a través de este comunicado está diciendo, miren, pelo pues le pidamos pelo, ¿va? Y yo quiero dialogar también. En esa manifestación, en esa movilización de Quetzaltenango, Altaverapaz era impresionante, Cobán era impresionante, ver todas las, en eso de Mazatenango, en lo que estaba ya en los 48 cantones desde el martes, desde ayer martes, lo que hicieron hoy, ¿verdad? Lo de Sololá, las autoridades indígenas, San Marcos, ¿verdad? Entonces, ya vieron que mejor dialoguemos, ¿verdad? Y buscamos opciones. El único problema es que aunque llegue a una instancia de diálogo y consenso, llega muy debilitado. Es que tienen muy poco que negociar. ¿Con qué interlocutor está? ¿Quiénes serían los interlocutores? Ahora por parte del gobierno. El que activa esta escalada de tensiones es el presidente Jimmy Morales, primero anunciando esta estrategia para sacar al comisionado, luego declarando non grato, y lo que viene después, que los diputados creo que flaco favor le hicieron con esta reforma al Código Penal y tratarlo medio de salvar del tema del antejuicio, que ahora yo hablaba con muchos de los manifestantes y te decían, sí, vamos por una ruta de diálogo, incluso con organizaciones de izquierda o comerciantes decían, no, aquí hay que cambiar la ley electoral, pero sentarse a hablar de eso. Pero antes, yo no quiero hablar con ese individuo o con aquel diputado. ¿Por qué? Porque uno es inconsistente y el otro no tiene credibilidad. Yo en la mañana ponía, digamos, en una circunstancia muy similar que ya pasamos en Guatemala. Y lo que hicimos fue la posibilidad de llamar a notables, así se les llamó, a los notables. Personas con credibilidad. Personas con credibilidad que en la mayoría de casos no tuviesen intereses como, pues por lo menos no los hayan en su vida profesional, empresarial o religiosa o académica, no los hayan pues mostrar, sino que hayan sido precisamente quienes quienes pues si llaman a un diálogo, la gente llega, aunque sea con duda, pero llega, asiste, ¿verdad? Eso se llamó la Instancia Nacional de Consenso. Estaba precisamente doña Tere Zarco, ¿verdad? Sí. Que era entonces la presidenta de Prensa Libre. Estaba el señor Permut, ¿verdad? Por el lado de la iniciativa privada, y estaba Monseñor Quesada Toruño por el lado de la iglesia. Y ellos convocaron a sectores.
Entonces había sector cooperativista, sector centros de estudios, sector de mujeres, digamos, había un sector de pueblos indígenas, había un sector empresarial, había académicos, había un sector religioso, ¿verdad? Y todos asistieron, digo todos asistimos porque yo fui parte del sector centros de estudios, pero la credibilidad de ellos y el liderazgo de ellos era indiscutible. Había una confianza detrás, había una confianza, un apoyo atrás. Y eso sí, la instancia nacional de consenso duró lo que tenía que durar. Lo que tenía que durar. Y rápido vieron que una vez ya la gente, pues con sus dudas y temores que son normales, pero por lo menos ya nos habíamos sentado, ya por lo menos había una ley de consenso, ya por lo menos podíamos discutir cambios, no sé, al organismo judicial y a la forma que tenemos los magistrados, a la CC, cosas así que son fundamentales para la nación, porque no solo la ley electoral. En eso estamos empezando, pero ojalá esa sea la puerta para llegar a los otros cambios que necesitamos. Y entonces se dio y se llamó a los sectores. De hecho, esa fue la continuación de los acuerdos de paz. Un gran avance sería sentarse a discutir estos cambios. Y no solo lo hemos visto aquí, cuando miras el caso de Colombia, miras también lo mismo. Y que esta miras Irlanda, miras lo mismo. Fortalecía al Congreso de la República como para que pasara así fast track, pero con respaldo y confianza. Para mí, y lo hemos visto expresado en diferentes espacios. Es más, ¿se recuerdan que la instancia de consenso la proponíamos o era una idea que surgía el mismo día del non grato? Porque vean, el problema que hay ahorita en Guatemala, y yo hago la siguiente analogía. Guatemala es como que yo hubiera tenido un edificio que sus cimientos estaban al borde del colapso, las paredes estaban derruidas, el techo se estaba cayendo, que era el sistema político corrupto. La CICIG y el Ministerio Público son el equipo de demolición, los que vienen a romper todo el sistema corrupto. Pero después de que se dé la demolición, yo me voy a topar con que tengo un terreno vacío y alguien tiene que tomar una decisión de decir, mucha, ¿y qué vamos a construir ahí? Y esa es la encrucijada donde nos encontramos ahorita. Es decir, el gran problema que hemos tenido en el último año en Guatemala es la incapacidad que hemos tenido como guatemaltecos de diseñar una ruta estratégica de cómo reconstruir institucionalidad del Estado, 1, y 2, cómo construir un verdadero Estado de Derecho, que eso es lo que se quiere de todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Como no nos hemos puesto de acuerdo en esa ruta y empezaron a aflorar las divisiones, las pasiones, la ideología, y los actores de la corrupción hábilmente activaron esas vetas de temor ideológico, resulta que perdimos un año. El terreno está ahí, pero algún día tenemos que reconstruir esto. Y entonces, yo no les estoy diciendo que en el corto plazo lleguemos a ponernos de acuerdo hasta que con el acabado de las ventanas, no. Aquí lo que tenemos que hacer es por lo menos establecer los cimientos y la estructura base del edificio. Y la estructura base del edificio, creo que hay un consenso generalizado de cuál es la ruta. Ley electoral y de partidos políticos. Y específicamente creo que hay 2, 3 temas torales. 1, la democratización del sistema de partidos. Es que miren, la apertura. Es decir, ¿cómo hago más competitivo el sistema de partidos? 2, cambiar el modelo de elección de diputados. O sea, yo creo que ya llegamos a la conclusión que el modelo de listas cerradas, bloqueadas, con el actual sistema de distritos ya se agotó. Ya no se puede. Y 3, tener una autoridad electoral con la capacidad real de fiscalizar financiamiento y de sancionar a los partidos por transgresión. Yo creo que esos puntos ahí están. Tema justicia. Yo creo que en el tema justicia también hay rutas específicas. Aquí estamos, yo creo que ya llegamos a una conclusión que el sistema de comisiones de postulación ya está caduco. Así es. Que hay que apostar por un sistema de mayor independencia judicial. Y yo creo que... Y eso hay que discutir. Y los mínimos ahí están. Y luego también creo que hay otra fuente de consenso en donde decir, bueno, la administración pública en Guatemala, todo lo que está relacionado a la administración pública es obsoleto. Lo hemos hablado 40,000 veces en este espacio, la ley de servicio civil hay que cambiarla. Todo lo relacionado con la contratación del personal del Estado hay que modernizarlo. Pero también todo el tema de contrataciones del Estado. Pasamos de tener una ley de contrataciones donde todo mundo compraba por excepción, contrato abierto, o por ahora es casi imposible al extremo que es casi imposible al otro extremo donde hoy nadie puede ejecutar nada. Entonces hay que encontrar una alternativa. Y luego el tema del presupuesto. Es que miren, cuando se estudia el presupuesto, el Estado de Guatemala es una cosa tan rígida
que de verdad tiene unos criterios de gasto, lo que hemos hablado en este espacio. Como a mí me van a juzgar mi efectividad como ministro en función a mi base de ejecución, yo en octubre, noviembre ando sacando la chequera y ver en qué me gasto todo. Pues, no, ya eso es otra cosa que hay que cambiar. Ahora, Philip, todo eso pasa por el Congreso de la República. Toda esa discusión seria de visión de país yo creo llega que al Congreso de la los República. manifestantes, tuiteros y toda la población está entendiendo que el primer paso de esa hoja de ruta, la hoja de ruta es una serie de pasos a seguir y es una ruta lógica. Vamos a ver, que el paso 3 está ahí porque ya se cumplió el paso 1 y el paso 2. Y el paso 3 tiene que cumplirse para poder pasar al paso 4. O posiblemente nos vamos en modelos paralelos, ¿verdad? Donde empezamos 1, 2... y luego combinamos con 3, 4. Hay muchas formas de irse, muchas metodologías. Muchas metodologías. De poder ¿verdad? entrarle al tema. Sí, pero es como los acuerdos de paz que tienen muchas metodologías. El de Colombia tuvo uno, el de Salvador otro, el de Irlanda otro, el nuestro tuvo otro. Por ejemplo, en la solicitud. Empieza cualquier discusión que tengamos por esa ley electoral. No, no es la única. De hecho, yo creo que esa discusión solo es para poder oxigenar. El sistema es primordial, la ley electoral. Ahora, aquello de que el 107 diputados van a renunciar porque les pesa la conciencia, no hay gente ahí que ha dormido décadas y la conciencia no les dice nada. Pero hay articuladores que lograron esos más de 105 votos. La presión de la renuncia, yo creo que a esos articuladores debe de seguir. Y hoy llevaban las... Ya llevaban las caritas. Los manifestantes ya llevaban hasta las fotos de quiénes. 1993. Si recordamos, Serranazo. Después del Serranazo. ¿Qué pasó después del Serranazo? ¿Qué pasó después? Porque ahí esa fue la clave. Como había una concepción generalizada de que el Congreso del tiempo de Serrano había sido un copartícipe de toda la negociación corrupta, se generó una campaña de los depurables, que si no estoy mal era una lista, creo que eran como 20 y tantos diputados, a ver, que partía de la siguiente premisa, lo que decía Ben Kay. O sea, es demasiado complicado en el corto plazo esperar a que se vayan todos de un solo. Entonces hay que hacer una depuración programada. Eran las blancas Stalin. Eran las blancas Stalins del momento. Entonces, ¿qué hizo? Se sacó una lista de depurables. Ahí el padrino de esa propuesta fue José Rubén Zamora. Y donde básicamente se dice, mire, o sea, ¿se acuerdan? Ahí estaba, ¿cómo se llamaba? Chinchilla. Chinchilla Vega. Chinchilla Vega. Yo sostengo la hipótesis que Chinchilla Vega sería un angelito de primera comunión comparado con lo que hay ahorita, ¿va? Sí. Entonces, niño de párvulos. Se saca esa lista y se dice, miren, estos son los primeros. O sea, estos son los que como condición sine qua non se tienen que ir para poder que discutir. Pueda caminar la agenda de reencauce. Y ya después vemos qué hacemos con los otros. Pero si estos siguen ahí, estos son los que me envilecen el Congreso. Va. Primer paso de la hoja de ruta, pues, va. La listita. La listita que entonces permita que los otros que llegan y los que se quedan puedan hacer los cambios a la ley electoral y paralelamente entonces entrarle a, como decís, la eliminación de esa aberración de las comisiones de postulación que nos permiten entonces una corrupción enorme en el organismo judicial, en la CC, en todos lados. Porque las comisiones de postulación son las que eligen todo. Pero mira, aquí ya no solo es la ley electoral. Yo creo, y yo he insistido mucho en la ley electoral, pero no es suficiente. Es bueno y es el primer paso, pero es un paso muy pequeño que no es suficiente y que solo nos puede probar que sí podemos hacer un cambio. Entonces, para poder entrar entonces a los otros, a los grandes, al OJ, ¿verdad? Al sistema, porque si no, no llegamos a lo que vos estás diciendo, que es el Estado de Derecho. Porque nos vamos a quedar ahí casi que con las universidades de garage, teniendo injerencia, metiendo aquí, metiendo allá. Nos vamos a ver con los reyes del caite, los reyes del no sé de qué. Tenis. Sí, ahí en las injerencias, no es del caite. Del tenis. Del caite, de lo que sea, de algún tipo de zapato. Que ahora anda solo, ahora está en la ciudad. Entonces nos quedamos ahí entonces lo hacemos paralelo. Pero ¿qué es hoja de ruta? El establecimiento de un orden en el cual cada punto es un prerequisito, pues va. Entonces, ratitas. De hecho, el animal más visto hoy en todas las manifestaciones, más pintado, más piñateado, más ilustrado, era la rata. Con el perdón de la rata, Pobre mi rata abajo. Por tal comparación. Bueno, vamos a una pausa, la etiqueta SF, 20 tuiteros. Volvemos luego del corte.